Hola a todos, buenos días. Les saludo en nombre del Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública. Mi nombre es César Samamé Cornejo y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una clase importante que es la base de la gestión pública o de la política pública, que es la planificación estratégica. En esta oportunidad también es preciso resaltar que esta clase está dirigida para los participantes del Diplomado de Gerencia Social y Políticas Públicas en Discapacidad, por lo que el curso de hoy, que es Planificación Estratégica con Enfoque Inclusivo, va a estar destinado justamente al tema de la planificación o de la estructura de organización para la atención de población vulnerable. Bien, es preciso resaltar o comenzar resaltando que en el Estado, en el Perú, en realidad todo, absolutamente todo está normado. Y como todo está normado, esta organización o regulación indirectamente involucra que todo lo que en el Estado se desarrolle tenga que estar regulado por una norma. Y esta regulación en el Estado involucra de que hay un responsable que se encargue de la planificación en el Estado. Y en efecto hay un responsable, que es una entidad que ya data de un tiempo bastante maduro, en la que tiene sus inicios desde el año 2002, ¿no? Pero que a partir del año 2012 ya ha tenido una presencia importante en la planificación en nuestro país. Me refiero a CEPLAN. CEPLAN es el encargado, es el órgano rector de la planificación en nuestro país, que se encarga prioritariamente de crear, disponer metodologías, directivas, técnicas que aseguren digamos, una constancia en la organización, en la articulación del Estado entre sí y del Estado con la sociedad. Por lo que uno de los principales documentos de gestión que tiene CEPLAN es una directiva que es la Directiva 01-2014 CEPLAN, que está aprobado en abril del año 2014, que es la Directiva General del Procedimiento de Planificación Estratégica del Sistema Nacional de Planificación Estratégico. ¿Qué involucra? Hay que comenzar que esta planificación estratégica o el sistema de planificación estratégica en el Perú involucra que estemos viendo una parte de todo un sistema de la gestión pública. Entiéndase que el sector público o la gestión pública tiene 13 sistemas administrativos. Un sistema administrativo es el de planificación estratégica. ¿Quién es el encargado de la planificación estratégica en nuestro país? Es CEPLAN. Entonces, CEPLAN es quien da las metodologías, los lineamientos, las directivas, para que las entidades puedan tener una buena planificación, entiéndase también como organización. Ahora, el planeamiento estratégico, entiéndase que no es algo que se puede ejecutar o es una acción que se puede ejecutar en un solo acto. El planeamiento estratégico obligatoriamente involucra un conjunto de pasos, de fases, de elementos, de etapas que se dan en un proceso. Es decir, el planeamiento estratégico o la planeación estratégica no se da en un solo acto, pero sí se da en un pronóstico de tiempo, donde tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, el planeamiento estratégico es un proceso ordenado, un proceso sistemático que rige o nace en razón a un diagnóstico o en razón a un análisis de una situación actual que me permite a mí identificarla, priorizarla y organizarme para poder atenderla. Entonces, hay que tener en cuenta que el planeamiento estratégico no es un trabajo
digamos, de gabinete o de escritorio, es un trabajo articulado, porque para diagnosticar o saber, hemos visto la clase del ingeniero Marco Gallirgo Coico, que hablaba sobre la identificación de brechas sociales para la inversión pública, amén de que es un principio del decreto legislativo 1252. Entonces, para yo identificar un problema, para yo identificar una situación actual, para hacer un diagnóstico de una situación actual, es necesario de que en este proceso de planificación intervengan todas las áreas involucradas de la entidad o del pliego. ¿Por qué? Porque en el involucrar todas las áreas de la entidad, llámese gobierno local, gobierno regional u otra entidad pública, me va a permitir a mí conocer los contextos, las amenazas, las fortalezas, la realidad de cada unidad orgánica de toda la estructura de la entidad, para que a partir de allí, conociendo la situación actual, yo pueda afrontar una organización que me permita enfrentar la brecha, el problema, la amenaza, que se convierte en oportunidad, que se convierte en fortaleza. Entonces, los objetivos estratégicos tienen que ser reales. Por eso es que se necesita que en este proceso de planificación estratégica se tenga en cuenta ¿quién? La población vulnerable. Y es más, no es necesario, dirán, oye César, pero ¿cómo trabajo, cómo producción, cómo salud, cómo educación, cómo energía y minas tenga que tener un enfoque transversal para que considere a personas con discapacidad? Y es que eso parte de una visión mucho más amplia que ya no depende del jefe del área, sino que depende de una visión institucional de cómo quieran, digamos, el gobernador o el alcalde dentro de sus políticas sectoriales, ¿no?, de la jurisdicción, cómo es que van a dar la prioridad de atención a la población vulnerable, que no solamente son personas con discapacidad, también están mujeres en riesgo, niños en estado de abandono, adultos mayores, mujeres gestantes, y que al final todos tengamos que, después de identificar esa realidad, la voy a sistematizar, con la finalidad de que, de ver si tengo un colchón presupuestal que me permita obtener recursos para afrontar esa brecha, problema, que luego va a generar un impacto en la sociedad. Y hay que hacer un paréntesis, porque para generar impacto en la sociedad no solamente es un resultado que se materializa en la obtención de un certificado de discapacidad, o que se materializa en la matrícula de un niño en un SEBE o en un colegio inclusivo, sino que ese resultado o ese producto, tiene que tener un resultado, tiene que tener un impacto. Por ejemplo, la cadena de valor en el sector público es insumo, proceso, producto, resultado, impacto. Regularmente todos nos quedamos en el producto. Hemos logrado certificar a 1.200 personas con discapacidad. Es un logro para la entidad, es un logro para la sociedad. Nadie dice que no es un logro. Es un excelente logro. Pero ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que la persona que ya tenga ese certificado con discapacidad, primero va a ser identificado como tal, va a ser considerado como tal, va a gozar de beneficios, va, por ejemplo, a tener o va a estar prácticamente apto para que pueda postular un trabajo y con ese certificado de discapacidad pueda lograr un porcentaje adicional después de todo el proceso de selección por tener esa condición. Condición que el Estado le da la prioridad. ¿Por qué? Porque es una población vulnerable que tiene que atender y no la puede dejar de lado. Entonces, mira qué tan importante que ese certificado de discapacidad al final acabe en un producto, en un resultado que es inserción laboral, en un impacto que es cambiar, mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, porque producto de ese certificado de discapacidad, el resultado fue que cumplió o se insertó laboralmente. ¿Y cuál es el impacto? Que va a generar
o que va a sostener a su familia, va a tener ingresos para sustentar sus propios gastos, el gasto de los que dependen de él, para tener una mejor calidad de vida, tener una educación de calidad, o insertarse o estudiar en la universidad. Entonces, mira qué tan importante es una planificación tan simple como tener en cuenta que este año 2018 tengo como meta otorgar 1200 certificados con discapacidad. Para eso tengo que voltear y tengo que decir, oye, ¿tengo disponibilidad presupuestaria? ¿Tengo el recurso humano? ¿Tengo médicos certificadores? Oye, porque si no los tengo antes de ejecutar esa acción, yo tengo que fortalecer los recursos para afrontar esa acción. Entonces, dentro de la planificación estratégica, el planeamiento como proceso constituye el primer pilar de la gestión pública, o entiéndase para nuestros participantes, constituye el primer pilar para la gestión por resultado. Yo no me puedo medir, yo no puedo programar, yo no puedo gastar, yo no puedo invertir, yo no puedo intervenir en algo en la que yo no lo tenga planificado. Y cuando hablamos de planificación, tenemos que hablar obligatoriamente del planeamiento. Oye, ¿cuáles son los documentos de gestión que habla de planeamiento en mi entidad? Primero el PEI, luego el POI. Oye, pero eso está así, que se hace por hacer, no tiene que estar articulado. Y también tiene que estar alineado. ¿Cuál es la diferencia en que tiene que estar articulado y alineado? Bueno, para comenzar, el PEI tiene un horizonte de 3 años y tiene objetivos estratégicos y tiene objetivos institucionales en razón de ser al servicio que tiene o que presta la entidad. Por lo tanto, ese objetivo estratégico institucional, que es de 3 años, tiene que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, para cumplir esos objetivos de corto, de mediano, de largo plazo, el CEPLAN ha otorgado los mecanismos, la metodología directiva para que haya POI, POI operativo institucional, donde la vigencia sea por 1 año. Es decir, vamos a desplegar una serie de esfuerzos, presupuesto, de logística, recursos humanos y financieros, que por cada año yo tenga que hacer actividades que no es la que quiere el jefe de la unidad, sino es el que ha priorizado, identificado y ha tenido la decisión de atender, ¿quién? La entidad a través del PEI. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, yo tengo que saber que ese curso de fortalecimiento de capacidades, que ese pasacalle, que ese almuerzo, que esa campaña, que esa jornada que yo voy a hacer, tenga una razón de ser o tenga una fundamentación por el objetivo estratégico que yo en esa actividad, por más mínima que sea, esté aportando, o un objetivo general, principal, propia, no, de la entidad. Y ese objetivo de la entidad que hemos mencionado, que se llama PEI, que es intra y extra, ¿no es cierto? O sea, es hacia la entidad y hacia el servicio que se brinda a los beneficiarios del servicio, tenga que también tener un paraguas. ¿Quién es ese paraguas? El paraguas en el tema del sector público se llama, para las municipalidades y los gobiernos regionales, Plan de Desarrollo Concertado Regional. Entonces, las acciones del POI tienen que estar articuladas con las acciones del PEI, con los objetivos del PEI. Y esos objetivos del PEI tienen que estar alineados, tienen que responder a la prioridad regional, ya en un objetivo mucho más amplio, con una cosmovisión de desarrollo integral, y que yo, como gerente de desarrollo social, como gerente de trabajo, como gerente de infraestructura, dentro de mis competencias, haré acciones programadas, ejecutables, porque estas acciones van a apoyar, van a fortalecer, van a cumplirse a través de la materialización de un plan macro, que puede ser plan de desarrollo concertado regional local o plan estratégico institucional para aquellas instituciones que no tienen un plan de desarrollo concertado, ¿no? Como puede ser la SUNAD, INDECOPE, registros públicos, etc. Entonces,
También vamos a ver o nos estamos dando cuenta que el planeamiento estratégico está vinculado al presupuesto público. Ejemplo, yo por más que quiera casarme, por más que tenga 20 años de novio, por más que ya tenga hijos, si no tengo dónde vivir, ¿cómo me voy a casar? O es más, ya tengo dónde vivir y me quiero casar, quiero que sea muy lujoso, muy ostentoso, con todo de primera. Si no tengo plata, no tengo trabajo, ¿cómo voy a afrontar lo que yo, por más planificado, por excelencia que tenga, no tengo la disponibilidad presupuestaria, no tengo el dinero? Me quiero casar, ¿cuántos invitados quiero? 800. ¿Cuánto cuesta el plato? 100 soles, son 8.000. Fuera del local, fuera de la orquesta, fuera del DJ, fuera de la ropa, fuera de las invitaciones, de los recuerdos, etc, etc, etc. Me sale 50.000 soles. ¿Cuánto tengo? 1.000 soles de ahorros. ¿Podré afrontar por más planificado que esté? No. Entonces, la planificación no basta. La planificación tiene que responder a una gestión por resultado y tiene que tener la base de una disponibilidad presupuestaria. Y sobre todo que esta trilogía donde el centro de la planificación para todo, para inversión, para meritocracia, para todo ese planeamiento, ¿ya? Yo tengo que tener, ¿qué cosa? Una cultura de ¿qué? De seguimiento. De nada me sirve planificarme, saber que voy a invertir acá, tener el dinero, cuando no va a haber alguien que controle, no va a haber alguien que monitoree, no va a haber alguien que diga, oye, el impacto de la certificación en el 2016 fue este, en el 2017 fue este, en el 18 superamos y para el 19 se pronostica que. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Eso es porque hay un responsable encargado del monitoreo, de seguimiento. ¿Por qué? Porque se entiende que es un objetivo estratégico a largo plazo. Y como es a largo plazo, hay responsables de corto, mediano plazo. Por lo tanto, tienen que ser objetivos reales, medibles, objetivos que tengan que ser en tierra, sustentados, que me permitan como autoridad o como servidor, etcétera, saber cuál es el pronóstico, saber cuál es la línea base, cuál es el horizonte, cómo voy a afrontar, saber prever los riesgos, saber prever las contingencias, ¿correcto? Entonces, nosotros en este diplomado lo que se trata es primero hacer una cuestión reflexiva y la otra es una cuestión también de cambio. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de POIs es, uno, hacer un curso. ¿Cuándo? En segundo trimestre. Medio de verificación, foto, informe, unidad de medida, curso. Hay que hacer un pasacalle. ¿Cuándo? En el tercer trimestre o en el cuarto trimestre por el aniversario de la persona con discapacidad. Unidad de medida 1, medio de verificación, perdón, unidad de medida, pasacalle, medio de verificación, curso, foto, informe, ¿no? Entonces, eso ya está desfasado, eso no es algo, digamos, que genere impacto, eso necesariamente tiene que tener otra visión diferente, otra. Porque si estamos viendo que ahorita, en 2018, diciembre de 2018, estamos prácticamente avanzando progresivamente para que se implemente una ley, ¿no?, de servir, por ejemplo, en el marco de la modernización de la gestión pública, que ahorita ya es un sistema administrativo. Yo tengo que flexibilizar todo proceso que esté destinado a mejorar de tristeza a alegría, generar impacto en el ciudadano. Y entonces, generar impacto, yo tengo que ver cómo genera impacto. Diferente fuera que en lugar de curso, la unidad de medida sea personas y que tenga una meta 50. Y por lo tanto yo tengo que tener más de 50 participantes que al final, con un test de entrada, un test de salida, me permite decir, oye, esas personas, yo en mi actividad planificada, programada y presupuestada, ¿qué he hecho? He generado un impacto que ellos conocen de derechos laborales y es más, lo estoy dando la sostenibilidad porque el gobierno regional, el gobierno local les está dando una resolución de reconocimiento como un comité de defensa por los derechos laborales de las personas con discapacidad, cuya función es replicar todo lo que han aprendido en mi curso.
es diferente. Hacer un curso, así vaya una persona o dos personas, no interesa. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es curso. ¿Cómo lo pruebo? Lista de asistencia, fotos, informe. Listo. ¿Genera impacto? No. ¿Genera producto? Puede ser. ¿Genera resultado? Tampoco. Entonces, cuando nosotros, tú y yo, tengamos que hacer una planificación estratégica, pensemos con una cosmovisión diferente. Una cosmovisión en la que toda actividad tenga que estar siempre como resultado a la persona. Es lo único que nos va a generar un impacto. Y sobre todo generar un desarrollo. El desarrollo que tú y yo estamos esperando, que estamos convencidos, que ya se está viendo cambios en Lambayeque a nivel nacional. Esperamos también que las autoridades electas se comprometan más. La valla está muy alta, la sostenibilidad tiene que ser así, ¿no? Y no dejar de lado lo que ya se ha planificado. Es imposible comenzar de cero, porque volver a planificar es hacer nuevamente un diagnóstico, hacer nuevamente una situación real, un diagnóstico situacional. Y eso quita tiempo, es dinero y sobre todo que la población que nosotros atendemos es un tiempo que es retraso para ellos, ¿no? Es retraso. Entonces, el enfoque de la perspectiva de la planificación estratégica, como creo que ya se han venido dando cuenta, ya no está en razón a cosas efímeras de planificación, sino que tiene que estar orientado obligatoriamente a personas. Personas que tienen un sinnúmero de necesidades, sin contar las limitaciones que ya enfrenta la persona con discapacidad. Hablamos de una política inclusiva de la educación superior. De nada me sirve que la universidad garantice el ingreso. De nada me sirve que la universidad tenga rutas, baños y puertas en las que pueda pasar una silla de ruedas. De nada me sirve que la universidad tenga docentes con técnicas de enseñanza-aprendizaje, que tengan docentes especialistas en lenguaje de señas, que tengan una currícula inclusiva y accesible y universal, cuando el alumno con discapacidad o el potencial alumno con discapacidad no pueda gozar de eso. ¿Por qué? Porque vive en Olmos, vive en Motupe, vive en Chongoyape, y para que venga es en una silla de ruedas. Ningún medio de transporte público, al menos que yo conozca, lo quiera trasladar. Quiera tener la paciencia y la amabilidad, ¿no?, de poder trasladarlo, subirlo, acomodarlo. Aparte que no hay espacios para que suba una silla de ruedas en un medio de transporte público en Lambayeque todavía. Entonces, mira la brecha, mira el obstáculo. Por más que yo tenga planeamiento, planificación, disponibilidad, es un contexto, es una problemática social que involucra una articulación de muchos actores. No es solamente el gobierno regional, el gobierno local, también están las defensorías, la Defensoría del Pueblo, están las comisarías, la Fiscalía de Familia, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, el Ministerio de Derechos Humanos, salud, educación, transporte, los transportistas, los ciudadanos, la sociedad civil organizada, el Corejo, etc. Entonces, todos tenemos que hacer frente a una perspectiva de ¿qué? De cambio. Y este cambio no para mal, porque también cambiar para mal es cambio, pero la idea es que este cambio sea positivo, que genere impacto, que vaya del lado a que estos cambios es, oye, esto puede ocurrir, lo que te estoy comentando, y que en alguna oportunidad hay un medio de servicio de transporte público donde llegue la persona con discapacidad al paradero, se estacione el ómnibus, bájese una rampa así así como la escalera mecánica, baje, la persona con discapacidad se estacione, lo suba, adentro ya no haya sillas, sino haya espacios como módulos donde la persona con discapacidad puede estar con total normalidad. Yo espero en una gestión no tan lejana, porque ya se están dando las bases, en una gestión no tan lejana, que esto se concretice.
Pero no basta, porque también hay que concientizar al sector privado, los transportistas. Medio pasaje es una ley que está vigente, ¿se respeta? No, o no del todo. La ley también tiene un poquito de vacío ahí, ¿no? Dice que es para la persona con discapacidad severa, pase libre. Pregunto, ¿la persona con discapacidad severa anda sola? ¿No? Son reflexiones que al final yo creo que estas normas no están dadas con el conocimiento que tú y yo tenemos en la materia. Son normas hechas de un escritorio, son normas hechas de un gabinete, porque no conocen la realidad. Es más, en la norma dice que es pase libre interurbano, o sea, dentro de la jurisdicción. Supongamos, esa norma está vigente. Las personas con discapacidad que quieran venir al hospital regional de Olmos, que ya no es interurbano, es interprovincial. Pregunto, ¿tendrá pase libre? No. Entonces está mal hecha la norma. Y para eso tú y yo tenemos que generar incidencia. Y sírvase este espacio de capacitación para que tengamos esa reflexión. Bien, entonces ahí en las diapositivas que ustedes van a ver hay niveles de articulación de unas políticas entre las políticas nacionales, como nace la política nacional y objetivos nacionales, hay estrategias nacionales, bajan a objetivos estratégicos sectoriales o territoriales y luego a los objetivos estratégicos institucionales que, como ya hemos visto, se materializa en un PEI. Todo es una articulación vertical, ¿correcto? Que, si bien es cierto, el Estado se propone disminuir la anemia. ¿Cómo lo va a hacer? Tendrá que decir, yo municipio, yo no sé cómo lo voy a hacer, no es mi problema, porque eso se lo ha propuesto el Estado, se lo ha propuesto Vizcarra, se lo ha propuesto PPK, yo no tengo, no. Todos tenemos responsabilidad y nuestra responsabilidad ya está determinada, establecida en nuestra ley de creación, ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica de gobierno regional, ley orgánica de gobierno local. Todos tenemos nuestra ley de creación. ¿Perfecto? Entonces, luego de ello ustedes van a ver que el planeamiento estratégico, para que tenga el impacto, tiene que ser para mí un planeamiento estratégico participativo. Si no, seguiría siendo un monólogo de todo lo regularmente que se ha hecho hasta ahora. Entonces, es preciso convocar a la sociedad civil. No lo prohíbe la norma, no lo prohíbe. Porque en el diagnóstico no lo vas a sacar de la cabeza. Tienes que ir a la población que sufre esa limitación o que tiene ese problema. Entonces, los tengo que convocar, los tengo que escuchar, los tengo que notar, tengo que preguntarle, oye, ¿eso que me cuentas tiene solución? ¿Cómo sería? ¿De qué manera? ¿Con quién articulo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo sería? ¿En qué tiempo? ¿No? Entonces, eso me va a permitir a mí absorber esas ideas para luego que planificarlas, presupuestarlas, hacer una guía de monitoreo, evaluación y medirlas tiempo a tiempo, plazo a plazo, hasta lograr el objetivo que tiene esa acción o esa actividad. Por lo tanto, hay que generar una invitación a la sociedad en general, a la sociedad que está especializada en la materia. En Lambayeque hay varias organizaciones, a los responsables de los CEBES, que tendrán N limitaciones, SANE, N por 1000 limitaciones. Pero la idea es de que nosotros tengamos esa idea clara. ¿Por qué? Y con esto acabo. Las fases del planeamiento estratégico son análisis prospectivo. En ese análisis prospectivo, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo planificado nada anterior a lo que yo voy a hacer, comienzo de cero, diagnóstico. Pero si yo voy a construir una política pública que ya ha sido planificada, tengo que ver, oye, lo que se hizo, lo que se planificó, voy a evaluar. ¿Se cumplió con el objetivo? ¿Disminuyó la anemia? ¿Disminuyó la malnutrición? ¿Se insertaron personas con discapacidad en el mercado laboral? ¿Se insertaron personas con discapacidad de educación básica regular? Tengo que verificar, tengo que medir. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuánto quisieron lograr? 19%. ¿Ha subido o ha bajado ese porcentaje? Análisis prospectivo. ¿Correcto? Un diagnóstico. Tengo que ver variables. Bien. Tengo que ser muy responsable en esa parte. Luego de ello existe la fase estratégica.
¿Cuál es la fase estratégica? ¿Qué involucra la fase estratégica? Tengo que tener, oye, metas claras, objetivos definidos y prioridades establecidas. Con esa fase estratégica ya yo tengo que ver quién es el responsable de cada quien. Oye, la gerencia de programas sociales va a dictar tal norma interna, tu salud vas a dar certificación, tu educación vas a contratar al especialista, tu ministerio vas a apoyar con tal, tú con AES vas a dar alineamiento, tú vas a articular, tú vas a hacer esto, ¿no? De manera estratégica. ¿Para qué? Para que ya de manera institucional, que es la tercera fase, la fase institucional, yo voy a plantear acciones en razón al objetivo. ¿Correcto? Yo quiero insertar al mercado laboral a las personas con discapacidad. ¿Cuál será mi acción? Primero, identificar quiénes son las personas con discapacidad en edad productiva. Tengo que saber las empresas, ¿no?, que tienen más de 50 trabajadores. Tengo que saber qué competencias tienen las personas con discapacidad para el mercado laboral y una serie de acciones que me permitan a mí, de manera institucional, ejecutarlas para cumplir mi objetivo. No es hacer por hacer, de manera irresponsable. Y también Contraloría, en su momento, pues, si interviene, verificará la responsabilidad por omisión o por la responsabilidad funcional administrativa que usted haya ostentado en su oportunidad. Y finalmente está la fase de seguimiento. La fase de seguimiento ya tiene que ver con el titular del pliego, con el tema de quién otorga el presupuesto, cómo se genera el gasto, ¿no es cierto?, cómo se va evidenciando todo esto. Por lo tanto, la fase prospectiva, la fase de estratégica, la fase institucional, la fase de seguimiento y monitoreo son importantes. Yo les recomiendo por favor que lean el material que tienen colgado en su portal de Edmodo, verifiquen, lean, preguntan. Este video de la clase de hoy se va a colgar, es un campus. Comenten, hagan preguntas, se va luego a ejecutar unas evaluaciones que se tienen como parte de los medios de evaluación de este Instituto Peruano de Gobernabilidad y Gestión Pública. Por mi parte, yo les agradezco mucho su atención, yo les felicito por su disponibilidad de capacitación, de fortalecer sus capacidades y no se queden allí, no se queden con la absorción de ese conocimiento, compartan, porque necesitamos de gentes o de personas preparadas como tú. Muchas gracias.